Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal MB Fotografía y Cortometraje. En este video vamos a hablar de 5 preguntas que hacemos cuando somos principiantes, pero que son preguntas que en realidad no nos aportan mucha información útil y que no nos ayudan a aprender ni a mejorar en nuestra técnica fotográfica. Entonces vamos a hablar de 5 opciones de preguntas mejor que sí nos ayudan a resolver nuestras dudas y a mejorar nuestra técnica poco a poco conforme vayamos practicando lo que aprendemos. Entonces vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de la primera pregunta que cuando somos principiantes hacemos todo el tiempo, y esta es: ¿qué lente usaste? Cuando vemos de pronto una fotografía que nos gusta y conocemos al autor de esta fotografía, una pregunta que hacemos todo el tiempo es: ¿qué lente utilizaste? Bueno, esto ya no deberíamos preguntarlo. En realidad, el saber qué lente se utilizó para hacer una fotografía no nos aporta demasiada información útil, porque existe una serie de lentes zoom, una serie de lentes fijos. Entonces, el saber esta información y pensar que si conseguimos ese lente específicamente vamos a hacer fotografías iguales, pues es un error, nos estamos engañando. Entonces, una opción a esta pregunta, una mejor opción que nosotros podemos formular en forma de pregunta es: ¿qué distancia focal utilizaste? Esta información sí es útil. Conforme nosotros vayamos entrenando nuestros ojos, vamos a empezar a reconocer qué distintas distancias focales se han utilizado a la hora de hacer fotografías. Podemos reconocer una fotografía hecha con un lente angular, podemos reconocer una fotografía hecha con un lente fijo a 50 milímetros, a 70 milímetros, a 85 milímetros. Pero precisamente para eso cambiamos la fórmula de nuestra pregunta, ¿verdad? Podemos hacer una fotografía a 55 milímetros con un objetivo cualquiera, pero si nosotros le preguntamos al autor de una foto: ¿qué lente usaste? Y nos dice, pues un lente, no sé, 28-80, ¿no? O 24-105, pues tenemos una gama muy amplia de posibilidades con las que este fotógrafo pudo haber hecho esa fotografía. De la misma manera, cuando nosotros preguntamos esto, no sabemos o no tenemos una referencia de qué tan cerca o qué tan lejos estaba el fotógrafo a la hora que hizo la fotografía. En cambio, si nos dicen utilicé una distancia focal de 50 milímetros, pues ya sabemos, ¿no? Empezamos a calcular más o menos qué tan alejado estaba de la persona o del objeto al que fotografió. Si nos dicen utilicé una distancia focal de 105 milímetros, pues ya sabemos que estaba bastante lejos, y el zoom de los 105 milímetros le ayudó a conseguir esa fotografía y esas proporciones y esa perspectiva de la imagen. Entonces, ya no preguntemos qué lente están utilizando nuestros compañeros, mejor preguntemos qué distancia focal utilizaron. Bueno, la segunda pregunta que hacemos todo el tiempo cuando estamos iniciando en la fotografía es: ¿qué cámara tienes, no? O ¿qué cámara usas? Y de la misma manera esto no nos resuelve muchas dudas. Siempre estamos con esta idea en la mente, ¿no? Si quiero hacer una foto igual, necesito tener exactamente la misma cámara. Y esto no, pues no es necesariamente cierto. Lo que podemos preguntar y que en realidad nos va a dar información útil es: ¿qué procesador tiene tu cámara? Tal vez el compañero lo sepa, tal vez no lo sepa, pero debemos enfocarnos en esta información. Por ejemplo, uno de los procesadores o de los sistemas de procesamiento de las cámaras reflex es el famoso Digic 8. Este sistema de procesamiento está presente en muchos modelos de cámaras. Entonces nosotros podemos conseguir un modelo de cámara pues más accesible o más económico con exactamente el mismo sistema de procesamiento de imagen que una cámara de un precio más elevado. Entonces, el saber exactamente el modelo de la cámara con la que se hizo una fotografía no nos va a resolver mucho nuestra duda ni nos va a aportar mucha información. Lo que sí podemos preguntar, y que incluso nos da cierto caché a la hora de hacer la pregunta, es: ¿qué sistema de procesamiento de imagen tiene? ¿Qué procesador utiliza tu cámara, ¿no? Entonces así el compañero hasta se va a quedar así, a lo mejor no va a saber, o a lo mejor sí nos dice directamente, y puede resultar que nuestra cámara, aunque no es el mismo modelo, tiene el mismo sistema de procesamiento de imagen. Entonces ya sabemos que no necesitamos nada más de lo que ya tenemos para conseguir fotografías similares.
Entonces, esta es la segunda pregunta que ya no debemos utilizar y ahí está una mejor opción. Otra pregunta que hacemos todo el tiempo cuando vemos fotografías y nos gustan es ¿qué flash utilizaste? ¿No? Vamos con el compañero y le decimos, oye, está bien iluminada tu foto, ¿qué flash usas? Una vez más ocurre lo mismo, existe una serie de flashes de distintas marcas, de distintos modelos, y el que nos digan exactamente el que utilizó para hacer esa foto, pues no nos deja, exactamente nos deja en la misma situación, ¿no? Porque existe un gran margen de opciones para los flashes y que pues el tener exactamente el mismo flash no significa que vamos a tener exactamente la misma iluminación. Entonces, ¿qué vamos a preguntar a partir de ahora? Si nos gusta la iluminación de una fotografía, vamos a preguntar ¿qué esquema de iluminación utilizaste? Cuando nosotros hacemos esta pregunta, ya estamos dando a entender que nos interesa específicamente la parte de cómo resolvieron la luz en una fotografía. Sin importar la marca de flash, sin importar el tipo de flash, el compañero nos va a decir, bueno, pues yo utilicé 3 flashes, uno aquí y otro acá, o nada más utilicé un flash, o nos puede decir, no utilicé flash, utilicé un reflectasol, ¿no? O un rebotador de luz. Nos va a abrir una puerta de información bastante útil, mucho más útil que saber qué flash usó. Preguntar esto, mirando la fotografía, pues el compañero nos va a decir, había una luz aquí, tal vez nos diga la potencia de luz que utilizó de este lado, había otra por aquí, o tal vez no usó flash, utilizó luz continua, y de la misma manera cuando nosotros preguntamos por esquema, pues nos va a decir en dónde tenía acomodadas sus luces y cómo resolvió la iluminación en cierta escena. Entonces, esta es una mucho mejor pregunta para que ya no preguntemos qué flash utilizaste. Otra pregunta que todo el tiempo estamos haciendo cuando iniciamos, y digo hacemos porque yo también en algún momento lo hacía. ¿Cómo editaste tu fotografía, no? ¿Qué programa utilizaste para editar tu fotografía? Algunos incluso preguntan directo, ¿no? ¿Qué plugin utilizaste o qué filtro utilizaste en tu fotografía? Bueno, esto una vez más no nos va a resolver mucho nuestras dudas, no nos va a aportar información útil. De hecho, la palabra edición en la fotografía no es muy adecuada. La edición se refiere más bien a la edición de audio o a la edición de video, ¿no? Donde cortas secciones y las juntas o las eliminas. Y de ahí sí aplica correctamente la palabra edición. En el caso de la fotografía no es así. El término correcto es postprocesamiento en el caso de la fotografía digital, y en el caso de la fotografía analógica o física, y también en el caso de la fotografía digital es revelado, ¿no? ¿Qué proceso de revelado, qué postprocesamiento se utilizó en la imagen? Pero bueno, para no escucharnos tan exagerados y no escucharnos tan sangrones en este sentido, pues podemos preguntar, ¿no? ¿Qué procesamiento utilizaste en tu imagen? Y el hacer esa pregunta pues ya nos va a resultar en una respuesta más detallada. Nos va a decir el autor de la fotografía, si utilizó directamente JPG y después la postprocesó ligeramente en Photoshop, o si utilizó algún formato RAW y pues estuvo ahí haciendo su revelado, ¿no? En alguno de estos softwares de procesamiento para fotografías RAW. Si tú no sabes la diferencia entre fotografía directa en JPG y RAW, aquí te dejo un video. Ve a checarlo, ahí te explico bien fácil y bien detallado la diferencia entre estos dos tipos o entre estos dos formatos de fotografía. Pero bueno, cuando nosotros hacemos esta pregunta, pues ya estamos dando a entender que estamos más avanzados y la respuesta que vamos a obtener nos va a servir mucho más para aprender. Es probable que un fotógrafo que consigue grandes fotografías en realidad no procese demasiado sus imágenes, ¿no? Tal vez así como las toma, ajusta un poquito el contraste, ajusta un poquito el encuadre y ya tiene la toma. Puede ser que otro sí esté utilizando directamente un filtro, ¿no? Y sea su filtro favorito y se lo mete a todas sus fotos y así resuelve todas sus fotografías. Puede ser que otro sí tenga más el detalle de estar ajustando contrastes, colores,
seleccionando tonos específicos para quitarlos o añadirlos. Pero entonces cuando preguntamos de la manera correcta, obtenemos una respuesta que nos ayuda a aprender. Y por último, vamos a hablar de una pregunta que hacemos todo el tiempo y que parece ser constante, incluso en muchos grupos de Facebook de fotografía en los que estoy, siguen añadiendo esta información que no resulta tan útil a final de cuentas. Y es que vemos una fotografía que nos gusta y queremos saber los parámetros. Entonces vemos una fotografía que nos gusta y preguntamos, ¿qué parámetros utilizaste? ¿No? Refiriéndonos al ISO, a la velocidad, al número F. Y pensamos que si copiamos exactamente esos mismos parámetros en nuestra cámara, vamos a conseguir fotografías exactamente iguales. Yo recuerdo, en alguna ocasión estaba trabajando con un compañero, estábamos haciendo fotos en la noche de un parque, allí de un parque público. Puse mi cámara, hice la foto. Cuando mi compañero vio la fotografía en mi cámara, apretó el display para que se mostraran los parámetros y les tomó foto, porque él, dentro de su lógica, se imaginaba que si programaba su cámara exactamente igual en un trabajo diferente, las fotos le iban a salir iguales. Y pues de pronto sí me quedé así como que me saqué de onda. Pero me acordé que yo hacía lo mismo. Yo buscaba siempre la metadata de las fotos y programaba mi cámara. Esto lo hacía sobre todo cuando usaba yo mucha fotografía análoga. Y yo le quería meter esos parámetros para conseguir incluso los colores iguales a los de la foto. Y esto pues estaba completamente equivocado. Entonces nosotros ya no debemos preguntar qué parámetros utilizan para conseguir las fotos, porque no son una receta, no hay una manera de que copiando los parámetros consigamos fotos exactamente iguales. ¿Qué debemos preguntar entonces? Para ya no caer en este mismo error, debemos preguntar ¿cómo resolviste tu exposición? ¿Sí? Esa pregunta suena más técnica, suena más adecuada, precisamente porque nos va a resultar en que el fotógrafo nos diga, bueno, pues la resolví, y nos va a empezar a describir cómo era el ambiente, ¿no? A lo mejor estaba oscureciendo, estaba atardeciendo, o fue muy de mañana, o tenía la luz del sol directa, o era un día nublado, vaya, un montón de posibilidades que sí nos van a ayudar a comprender por qué el fotógrafo utilizó cierta velocidad, por qué utilizó cierto valor ISO, por qué utilizó un diafragma abierto o un diafragma cerrado. Entonces, cuando preguntamos cómo resolvemos una exposición, pues nos vamos a encontrar con una respuesta absolutamente útil y didáctica. Nos va a ayudar a resolver de la misma manera nuestras fotografías posteriormente. Entonces, estas son 5 preguntas que hacen los principiantes y 5 preguntas que hacen los profesionales. Estas 5 preguntas que mencionamos al principio, ya no las hagas, mejor avanza dentro de tu técnica fotográfica y aprende a resolver de mejor modo tus fotografías. Espero que esta información te sea útil, que la puedas poner en práctica muy pronto. Si el contenido de este canal te gusta, por favor suscríbete. En el momento que lo desees lo puedes hacer. Te dejo el link aquí abajo en la pantallita. Comparte este video con tus amigos y en tus redes sociales de fotografía. Déjame cualquier duda, cualquier comentario aquí abajo. Regálame un super gracias, así estarás apoyando mucho este canal. Yo soy Oscar Muñoz Beristain. Nos escuchamos la próxima.